Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio de Coronavirus, la pandemia, el programa que hacemos especialmente para mantenerle informado de lo que acontece con esta pandemia que lamentablemente continúa cobrando vidas y que lamentablemente continúa en ascenso en cuanto al número de casos. Hoy nos amanecemos con esta noticia en México, hemos alcanzado una cifra récord en cuanto al número de contagios, incluso una cifra que no se había presentado en todo lo que va de esta pandemia. Más de 20,000 casos en un solo día, sin duda alguna un dato para preocuparnos. Hoy también estaremos hablando de los tratamientos para pacientes graves por COVID-19. A más de año y medio de la pandemia, solamente hay 2 medicamentos para tratar a pacientes graves. Sin embargo, la buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud ha anunciado avances en otros más. Comenzarán a probar estos tratamientos ya, por cierto, en pacientes. En la Universidad de Illinois, en Chicago, se desarrolla un tratamiento potencial contra COVID-19 que evitará la fuga de líquidos a los pulmones. Le tendremos detalles. Y en Alemania, investigadores del Göttingen crearon un mini anticuerpo que bloquea de manera eficaz al SARS-CoV-2 y algunas de las peligrosas nuevas variantes. También le contaremos de qué se trata. Y en México se emite una guía clínica para el tratamiento de COVID-19. Aborda la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios, antivirales y de soporte para esta enfermedad. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. En el arsenal que se tiene para combatir al coronavirus, una de las armas pendientes ha sido los fármacos para tratar de manera directa a los pacientes graves con COVID-19. Los protocolos de investigación se mantienen desde que surgió el virus SARS-CoV-2 en diciembre del 2019. Sin embargo, en este caminar acelerado de contagios que pone en riesgo la salud de la población mundial y con la llegada de variantes de mayor contagiosidad, la situación se agudiza. Pareciera difícil encontrar o desarrollar un medicamento que de manera directa actúe a favor del paciente. Tras pasar por diversos estudios clínicos, los fármacos deben ser evaluados por científicos, organizaciones y por los centros de verificación de cada país. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud reconoce al menos 2 tratamientos contra casos graves de COVID-19 y continúa las investigaciones de otros de tipo auxiliar. Recientemente, el organismo informó sobre los estudios que se realizan por parte de las empresas farmacéuticas Ipca, Novartis y Johnson & Johnson, utilizados para la malaria, algunos tipos de cáncer, artritis reumatoide y enfermedades que atacan al sistema inmunológico. Estos medicamentos están en la fase directa con pacientes graves de esta enfermedad, que ha quitado la vida a más de 4.300.000 personas. Fueron seleccionados por expertos por su potencial de reducir el riesgo de fallecimiento. Contrario a lo que pasa con el ensayo clínico Solidarity, sin tener resultados en reducción de hospitalización, decesos o disminuir el uso de ventilación, estos medicamentos son hidroxicloroquina, remdesivir, el interferol o los antirretrovirales, lopinavir y ritonavir, por lo que entran en una segunda fase. A la fecha, solo 2 medicamentos han sido autorizados por la OMS, la dexametasona, un corticosteroides, y la utilización de antagonistas de interleucina 6, contrario con las decenas de vacunas anti-COVID que hoy el mundo tiene para hacer frente a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. En Ginebra, Suiza, nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado el inicio de ensayos en pacientes hospitalizados con 3 nuevos posibles tratamientos, en los que se usarán los fármacos Artesunate, producido por la farmacéutica india Ipca, Imatinib de la suiza Novartis e Infliximab de la estadounidense Johnson & Johnson.
El artesunate hasta ahora era utilizado por el tratamiento de casos graves de malaria, el imatinib en algunos tipos de cáncer y el infliximab para la artritis reumatoide y enfermedades que atacan el sistema inmunológico. Con ello se inicia la segunda fase de ensayos Solidarity, que en su primera etapa no lograron resultados positivos, tras probar en pacientes 4 tratamientos: la hidroxicloroquina, el antiviral Remdesivir, el interferón o la suma de los antirretrovirales Lopinavir y Ritonavir. La OMS concluyó a finales del pasado año que ninguno de esos 4 tratamientos lograba reducciones importantes en la duración de las hospitalizaciones, los fallecimientos por COVID o el número de personas que requerían ventilación al tener esta enfermedad. En contraste con el rápido desarrollo de las vacunas anti-COVID, con más de una decena ya en uso globalmente, la OMS reconoce por ahora solo 2 tratamientos como efectivos para los casos graves de COVID: la dexametasona, un corticosteroide, y la utilización de antagonistas de interleucina 6. Respecto a las vacunas anti-COVID, la OMS informó asimismo que en septiembre podría aprobar el uso de emergencia de la desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech. Hasta ahora la OMS ha aprobado el uso de emergencia en 6 vacunas: la de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac y la desarrollada por Sinopharm en sus laboratorios de Pekín. La OMS indicó que otras 5 vacunas están en proceso de revisión por parte de los expertos de esta organización. Otra elaborada por Sinopharm, en este caso en sus laboratorios de Wuhan, la también china CanSino, la desarrollada por Sanofi Pasteur y 2 de Novavax, una de ellas en colaboración con el Serum Institute of India. La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anti-COVID en todo el mundo. La semana pasada, el mundo registró 4,2 millones de nuevos contagios de COVID, un aumento del 4% con respecto a los 7 días anteriores, aunque en regiones como Europa o el sur de Asia los casos descendieron. El lugar donde los casos aumentaron más rápidamente fue Asia Oriental, con 375.000 nuevos contagios, un 19% más, mientras que en América hubo 1,3 millones, un 14% más. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Antonio, que nos recuerda precisamente estos ensayos que realiza la Organización Mundial de la Salud, o que más bien informa de estos ensayos la Organización Mundial de la Salud, particularmente con estos 3 fármacos de los cuales ya tendremos oportunidad de hablar con nuestro experto más adelante. Mientras tanto, y hablando de fármacos, evalúan la eficacia de uno de ellos en pacientes asintomáticos por COVID-19. La Comunidad de Madrid inició la colaboración en un ensayo clínico para evaluar la seguridad y eficacia de la inmunoglobulina de personas que se han recuperado de la infección por COVID-19 como potencial tratamiento en las fases iniciales de esta enfermedad. Para ello fueron seleccionados 800 pacientes no vacunados que tengan un diagnóstico que esté confirmado con PCR o test de antígenos positivo, pero asintomáticos. Este ensayo es desarrollado por la Fundación Lucha contra el SIDA y la farmacéutica Grifols, que busca evaluar un medicamento que tiene como base una inmunoglobulina que se fabrica a partir de plasma de personas donantes que se han recuperado de esta enfermedad y que al contener anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 podría proporcionar una protección de efecto inmediato tras la exposición al virus. La expectativa es que un fármaco así resulte especialmente útil como complemento de la vacuna. Además, el medicamento que se está probando podría proteger a personas mayores y colaboradores del sector salud, así como aquellos pacientes inmunodeficientes en los que la vacunación no esté recomendada. El estudio en la región se está realizando en las unidades de apoyo COVID de la atención primaria de la Comunidad de Madrid con la participación de médicos y gestores, quienes realizan la selección de los participantes de forma coordinada con el equipo médico y logístico de la farmacéutica, informó Elizabeth Ortiz. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó el primer ensayo en personas de una vacuna española frente a COVID-19. Se trata de la vacuna PHH1V de los laboratorios IPRA. La agencia informa que en el primer ensayo participarán decenas de voluntarios entre 18 y 39 años que recibirán 2 dosis de la vacuna separadas por un periodo de 21 días. Se continúan sumando vacunas a esta lista que, por cierto,
Recordemos, al inicio de la pandemia fueron muchas las candidatas. Hoy por hoy apenas una decena de ellas pues han estado ya aprobadas y sobre todo suministradas en el mundo. Actualmente se están probando 136 ensayos clínicos, incluido el antibiótico acitromicina. Las vacunas contra la COVID-19 han mostrado ser seguras y efectivas en ensayos clínicos y en aplicaciones en la población mundial. Sin embargo, la evolución de las investigaciones de posibles fármacos para atender los casos graves se han quedado estancados, al menos es la percepción de especialistas. Enfocarse en el COVID en etapa temprana es fundamental para prevenir múltiples contagios y para que la persona afectada no llegue a etapa hospitalaria. Se han escuchado historias en las que los pacientes no muy graves son rechazados a su llegada al hospital por no considerarse estar en etapa grave y dan prioridad a esas personas. Actualmente se están probando 136 ensayos clínicos de al menos 33 medicamentos, incluido el antibiótico acitromicina, que causa fosfolipidosis, síndrome que puede causar coágulos de sangre peligrosos en las piernas, los riñones, los pulmones y el cerebro. Los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses han lanzado una prueba llamada Active-6, que se espera inscriba a 13.500 personas para seguir en la búsqueda de medicamentos eficaces para atacar la infección por COVID en etapa temprana. Esta prueba es similar a los ensayos anteriores sobre pacientes hospitalizados. Determinaron que el Remdesivir, los esteroides y otros tratamientos pueden reducir las tasas de muerte o reducir los días de estadía en el hospital. Muchos de estos medicamentos se han hecho populares e incluso han contribuido a información falsa que ha provocado el desabasto de algunos en el mundo. Pero es importante decir que aunque varios de estos medicamentos se han utilizado, la mayoría siguen en pruebas y observación, no son de uso oficial. Por ejemplo, la ivermectina, medicamento para animales, ha sido desaconsejado por funcionarios de salud y recomiendan no tomarlo, aunque actualmente se estudian ensayos clínicos que no han comprobado su eficacia, informó Rocío López Fonseca. Y mire esta noticia que nos llega desde Europa sin pedir permiso ni cita para ir a bailar y vacunarse. Las vacaciones de verano han disminuido la voluntad de muchos alemanes de vacunarse. Las autoridades buscan alternativas llenas de creatividad para animar a la gente a inmunizarse contra la COVID-19, como esta fiesta llamada Larga Noche de Vacunación, que tuvo lugar en la ciudad de Berlín. Al ritmo de la música, los asistentes pudieron vacunarse desde las 8 de la tarde hasta la medianoche sin pedir cita previa, porque ¿quién dijo que era imposible irse de fiesta y vacunarse a la misma vez? Los menores de 16 años también son bienvenidos, pero necesitan el consentimiento de sus padres. La larga noche de vacunación se repetirá este miércoles y el viernes. Hasta el momento, menos del 57% de los jóvenes de toda Alemania ha recibido la pauta completa. Bueno, pues interesante todas estas estrategias que se están instrumentando en el mundo para incentivar sobre todo a los más jóvenes a vacunarse. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Antes de irnos a la pausa, le presentábamos esta pieza informativa que nos llegaba desde Alemania, como en una noche de fiesta en Berlín se ha convocado a los jóvenes a vacunarse. Bueno, pues en Francia, también en Europa, resulta que cada vez se vuelven más estrictos para que una persona pueda realizar su vida habitualmente. Es indispensable que esté vacunada. Desde este lunes es imposible entrar en bares, restaurantes, cines, hospitales o transportes públicos en Francia sin tener el polémico certificado sanitario. Camareros, conductores y taquilleros exigen a clientes y usuarios un documento oficial que pruebe que están completamente vacunados, un test reciente negativo de COVID o una prueba de haber pasado la enfermedad en el último medio año.
Si se trata de una obligación que permitirá que las cosas mejoren para que podamos vivir en un mundo como el de antes, pues lo haremos con gusto. Bueno, con gusto, lo aplicaremos muy estrictamente. El gobierno francés da una vuelta de tuerca más a las restricciones con la esperanza de acelerar la campaña de vacunación. Estar completamente vacunado contra la COVID da derecho a un código QR que permite evitar muchas molestias y papeleo en la vida cotidiana. Desde este lunes, el pase sanitario se está pidiendo en estaciones de trenes y autobuses para poder realizar viajes de larga distancia. La consigna no es controlar a todo el mundo, sino a 1 de cada 4 pasajeros, y no solo en los andenes, sino también en el interior de trenes de alta velocidad y de los interregionales. Por último, el acceso a centros médicos y hospitales también está supeditado a la presentación de un código QR válido, pero, según las autoridades sanitarias, en ningún caso debe suponer un freno al acceso a la atención útil y urgente. Florent Cavelier, secretario general responsable del Hospital Universitario de Dijon, explica que su objetivo es dar continuidad al cuidado de sus pacientes. No debe haber ruptura en la asistencia sanitaria y por eso somos un poco tolerantes esta semana de cara a esta obligación de pase sanitario. Una tolerancia que se aplicará de forma generalizada en los primeros días, aunque dentro de una semana, tras la pedagogía inicial, llegarán las sanciones en forma de multas de hasta 3.750 euros. Interesante lo que está ocurriendo en Francia. Como usted sabe también, las protestas no se han hecho esperar. Sin embargo, el gobierno francés, su Ministerio de Salud, han seguido adelante con estas restricciones para quienes no estén vacunados. Y en México se recomienda el uso de 5 medicamentos contra COVID-19. El gobierno mexicano emitió una guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 con el objetivo de emitir un lineamiento único que contenga las recomendaciones con base en evidencia científica y que aborda la eficacia de los tratamientos antiinflamatorios, antivirales y de soporte contra COVID-19. Los medicamentos fueron clasificados en 3 categorías: aquellos que sí se pueden usar contra la COVID-19, los que no se deben emplear contra esta enfermedad, y los que solo deben ser usados en protocolo de investigación. En la guía solo se recomienda el uso de 5 medicamentos, mientras que hay otras 7 opciones descartadas para el uso en pacientes que están enfrentando a la COVID-19. Por otra parte, hay 10 medicamentos que solamente están recomendados para el uso bajo protocolos de investigación. Los medicamentos que sí se deben usar son los siguientes: la heparina no fraccionada, dexametasona, remdesivir, oxígeno, tocilizumab. Por otro lado, los medicamentos que no se deben usar son acitromicina, ciclosporina, dióxido de cloro, factor de transferencia, hidroxicloroquina, lopinavir y ritonavir, además de oseltamivir. Por otro lado, los medicamentos que solo se deben usar en protocolo de investigación son la colchicina, el ácido acetilsalicílico, baricitinib, bamlanivimab, casirivimab, células madre, ivermectina, plasma de personas convalecientes, sotrovimab y vitamina D, informó Elizabeth Ortiz. Nos vamos ahora a Guatemala para saludar a nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala. Javier, qué gusto escucharte y saludarte. Adelante con la información. Hola amigos del programa Coronavirus la Pandemia. Desde Guatemala les enviamos un abrazo fraterno. Este es el reporte de coronavirus del 4 al 11 de agosto del 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 391.118 casos acumulados, 343.189 recuperados, 37.118 casos activos y 10.808 fallecidos. El presidente Alejandro Yamatei confirmó el lunes 9 de agosto que hay 14 casos de la variante Delta del coronavirus en el país. Esta cepa es una de las 4 que la Organización Mundial de la Salud ve con preocupación, de las 11 que circulan en el mundo y de las 6 que están presentes en Guatemala. ¿Qué rasgos distinguen a la Delta de la variante original del COVID-19? Según expertos, es más contagiosa, puede provocar enfermedades más graves, tiene 3 síntomas principales y es más potente frente a la vacuna. La vacunación aún no es suficiente para frenar la ola de contagios y muertes por COVID-19 en el país. Aunque el ritmo de vacunación contra el COVID-19 se aceleró desde mayo, los cambios en el mapa epidemiológico aún no son evidentes.
y por el contrario demuestran que existe el doble de contagios que en julio del 2020. Autoridades hospitalarias y demás gremios médicos han demostrado tener poca recuperación ante la confirmación de la variante Delta en el país y dicen que la meta de vacunación debe servir para asegurar la inmunización efectiva a nivel nacional. Además, la vacunación debe ir acompañada del cumplimiento de medidas sanitarias y el uso obligatorio de mascarilla. De lo contrario, el país no podrá verse inmunizado por completo antes del 2023. La población meta a vacunarse en el país es de 10.600.000 personas y para asegurar esa inmunización general se debe cumplir con la vacunación por lo menos del 70% de esta población. Las autoridades del Hospital San Juan de Dios dieron a conocer el 10 de agosto que se registraron brotes de casos de COVID-19 dentro del nosocomio. En ese sentido, emitieron un aviso de alarma para solicitar a todos los cuerpos de socorro su apoyo para referir a pacientes a otros centros asistenciales. Dicho hospital estará cerrado completamente por 48 horas, principalmente en el 5º nivel, donde se dio el rebrote a personas con otro tipo de enfermedades. La Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas emitió un comunicado en el que asegura que el COVID-19 está fuera de control en el territorio nacional. Ante esto, se le recomienda a la población guatemalteca cumplir con las medidas de seguridad como el uso adecuado de mascarilla, lavado de manos constante y el distanciamiento social. Además, piden a las personas que estén con los rangos de edades autorizadas a que se registren y se vacunen. La Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objetivo de contribuir a agilizar el plan de vacunación, ofreció sus instalaciones para instaurar 3 unidades de inmunización desde mayo. Según explicó el rector en funciones, el maestro Pablo Oliva, en términos logísticos se ha logrado incrementar el número de vacunados diarios. En el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala se busca pasar de un promedio diario de 500 para que ahora sea de 1,000. En el vehicular del campus central se pretende que el promedio de 1,000 incremente a 1,500 y en el peatonal, en el mismo lugar, se mantenga la cantidad de 500 diarios. Saludos desde Ciudad de Guatemala, su servidor Javier Corleto informó para Canal 44. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias a nuestro compañero Javier Corleto por esta información que nos llega directamente desde Guatemala y por supuesto aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos que nos siguen a través de la televisión pública. Saludamos en esta mesa de trabajo con el gusto de siempre al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Gracias. Hola Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, el tema justo hoy tiene que ver con los fármacos existentes hasta ahora para tratar a pacientes con COVID-19, pacientes graves. Y justo nos despertamos con esta noticia, doctor, de la Organización Mundial de la Salud sobre pues, los ensayos que hoy por hoy se están siguiendo en al menos 3 fármacos, doctor. Sí, Belén, y fíjate que son fármacos que se utilizan desde hace muchos años también para enfermedades reumatológicas, fármacos que actúan inhibiendo la respuesta inmune. Son fármacos que conocemos muy bien en el manejo de otras patologías, es decir, también son de reposicionamiento. Son particularmente infliximab, imatinib y tengo el otro nombre, artesunato, que este último, artesunato, yo no lo conocía con detalle, pero los otros 2 fármacos se han utilizado en todo el mundo, sobre todo en el manejo de pacientes con artritis reumatoide. Actúan inhibiendo a una citoquina conocida como factor de necrosis tumoral y a otra citoquina conocida como interleucina 1. Son fármacos de menor precio comparado con por ejemplo, tocilizumab, que es, digamos, el referente de los medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para pacientes graves, y son fármacos que, de funcionar, podrían tener un buen abasto por parte de las casas farmacéuticas para dar cobertura a las necesidades de pacientes con COVID-19. De acuerdo a la información que nos proporciona la producción, doctor, entonces es el artesunato,
Artesunato. Un medicamento producido por la farmacéutica india Ipca. Es correcto. Luego está Infliximab. Así es, de Johnson & Johnson. Así es. Y luego también nos hablan de Imatinib de Novartis, del laboratorio Novartis. Es correcto. Moléculas desarrolladas en los años 60 como una nueva herramienta de quimioterapia que inhibe unas determinadas enzimas en células cancerosas. Así es. Lo que efectivamente, es lo que te comentaba. Tenemos varias décadas de conocerlos y utilizarlos. Son fármacos con los que hay que tener algunas precauciones. Sí. Las más importantes son estos medicamentos, sobre todo los dos últimos, pueden reactivar tuberculosis latente. En personas que tienen infección primaria por Mycobacterium tuberculosis pueden reactivarla. Entonces, ahí los protocolos van a tener que ser muy cuidadosos en ese sentido. Por supuesto que al utilizarse en COVID-19 serían para utilización muy corta. Es muy probable que su utilización vaya a ser por espacio de un par de semanas, a lo sumo. También cabría la posibilidad de que fueran medicamentos que se utilizarían un par de dosis y no más. Y eso, bueno, evidentemente no llevaría tanto al riesgo de la reactivación de tuberculosis, porque cuando se utilizan por periodos largos de tiempo es algo que debemos estar vigilando. Es decir, personas que ya estuvieron en contacto con el virus que produce la bacteria que produce tuberculosis. Así es. Que tal vez nunca desarrollaron la enfermedad, doctor. Se llama tuberculosis latente. Y que está ahí presente. Así es. Y que se puede despertar por cualquier agente, en este caso podría ser un medicamento. Es correcto. Vaya situación, doctor. ¿Me acompaña a hacer una pausa y claro, regresamos con más detalles? Con todo Hoy gusto. Estamos hablando precisamente de los fármacos para tratar a pacientes graves con COVID-19. Volvemos. Investigadores desarrollaron un fármaco anticovid que evita la fuga de líquido a los pulmones. Investigadores de la Universidad de Illinois en Chicago están desarrollando un tratamiento potencial contra la COVID-19 gracias a un premio de desarrollo terapéutico y tecnológico de $6 millones por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que puede provocar graves complicaciones inflamatorias y respiratorias como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuando esto sucede, el líquido del torrente sanguíneo se filtra hacia los pulmones, lo que crea dificultades para respirar y reduce los niveles de oxígeno en sangre. También puede convertirse en una infección grave, que puede hacer que el sistema inmunológico del cuerpo reaccione de forma exagerada en una tormenta de citocinas, lo que puede dañar aún más el tejido pulmonar a través de una inflamación fuera de control. Estas complicaciones a menudo requieren ventilación artificial y se cree que son factores que contribuyen a la mortalidad entre los pacientes con COVID-19. Tiene una alta tasa de mortalidad de aproximadamente el 50%. Por ello, la universidad informó que los nuevos fondos se están utilizando para probar un candidato a fármaco que se ha demostrado que ayuda a restaurar la función de los pulmones dañados en modelos de animales de este síndrome. Ahora, el fármaco se probará en modelos animales preclínicos de COVID-19 para determinar su eficacia, toxicidad y posibles dosis antes de que se consideren los ensayos en humanos. Este candidato a fármaco, llamado BT-109, puede prevenir el daño pulmonar evitando la fuga del líquido a los pulmones, dijo Yulia Komarova, profesora asociada de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Departamento de Farmacología y Medicina Regenerativa en la Facultad de Medicina e investigadora principal. Sin embargo, advirtió que pueden pasar 3 años o más antes de la aplicación del fármaco, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a este programa especial de coronavirus, la pandemia, con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, tenemos poco más de año y medio de pandemia, una docena de vacunas que ya están siendo suministradas en el mundo.
300 más entendemos en una lista para saber si son efectivas o no, pero no hemos dado con un fármaco efectivo, doctor. Sí, Belén, sigue siendo una asignatura pendiente para el mundo de la ciencia y particularmente para la farmacología contra COVID-19. Lo que tenemos en estos momentos, desde mi punto de vista, como más acercado a una terapéutica de muy, muy buen nivel, es fármacos que inhiben a la proteína S, conocidos como anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es lo siguiente, Belén: se unen a la proteína espicular del virus para evitar que esa proteína vaya y se pegue al receptor celular que da inicio al proceso infeccioso. Bamlanimab es uno de estos inhibidores de proteína S, anticuerpo monoclonal, que ha desarrollado laboratorios Lilly y que ha tenido ya autorización por parte de agencias regulatorias en muchas partes del mundo, y que ha permitido, Belén, que pacientes, y enseguida te comento cómo fueron los ensayos clínicos. Por cierto, uno de ellos está publicado el 14 de julio, el más grande ensayo clínico sobre estos anticuerpos monoclonales. Está publicado en la revista New England Journal of Medicine del 14 de julio. Y el protocolo es muy interesante porque utiliza, la combinación de dos monoclonales, y los pacientes incluidos, alrededor de 1,000 pacientes en diversos centros de investigación en el mundo, fueron predominantemente adolescentes y niñas, mujeres. El 52%, si mal no recuerdo, fueron niñas y adolescentes jóvenes, muy jóvenes. El 50% restante fueron población de diferentes edades. Y lo interesante es, el ensayo clínico fue diseñado en un modelo comparativo aleatorio, en donde se comparó con placebo. Una sola infusión de anticuerpos monoclonales. En el grupo que recibió los anticuerpos monoclonales no hubo ninguna fatalidad. En el grupo que no recibió anticuerpos monoclonales ocurrieron 10 fatalidades, 9 de las cuales fueron atribuidas directamente a COVID. Y entonces, uno de los objetivos del estudio son fármacos que para ese protocolo se utilizaron en pacientes ambulatorios, que estaban en condición moderada de la enfermedad, es decir, no grave, no crítica, no en hospitalizados, ambulatorios. Y primer objetivo del estudio, ¿qué número de pacientes al día 10 tuvieron que ir a hospitalización y qué número de pacientes al día 29 perdieron la vida por COVID-19? Eran, digamos, las variables a analizar. Y con una diferencia significativa estadísticamente hablando, el grupo que recibió los monoclonales tuvo una mucho mejor evolución, con menos riesgo de tener que ir al hospital por un COVID complicado y, como antes comenté, 0 fatalidades. Entonces, si en este momento a mí me preguntaran qué es lo que en todo el mundo hay en estos momentos como un fármaco que en un estadio intermedio, enfermedad moderada, pudiera evitar la evolución a gravedad
y a fatalidad, mi respuesta sería anticuerpos monoclonales. Doctor, ¿estos anticuerpos monoclonales ya están para su uso en países en general? ¿Y cuál es, digamos, la posibilidad de acceder a ellos? En algunos países están, estaban por separado. El laboratorio desarrollador, el Lilly, los combina para su utilización en COVID. Las publicaciones son muy recientes, Belén, y por ejemplo en el caso de la Agencia Regulatoria de México, que es COFEPRIS, fueron autorizados como uso de emergencia la semana antepasada, hace 15 días aproximadamente. Entonces, es muy probable que pronto puedan estar a disponibilidad para su uso clínico de forma generalizada. No sabemos si las instituciones públicas de salud los vayan a tener a disposición o si de inicio sean fármacos casi exclusivamente para uso en el ámbito privado. ¿Es un tratamiento caro, doctor, o suele ser, digamos, accesible? Son caros, Belén. Te debo ese dato para no cometer una imprecisión, si me lo permites. No tengo en este momento esa información. Lo importante, doctor, es que hoy por hoy están representando una oportunidad. Una opción muy, digamos, que ha dado muy buenos resultados para tratar a pacientes con COVID. Me decía que sobre todo al inicio de la enfermedad, doctor. Sí, el protocolo es no en pacientes ya graves. Lo ideal es utilizarlo, porque así fue el protocolo diseñado, en la fase intermedia de la enfermedad. Recordemos que la enfermedad se clasifica en presintomática, leve, moderada, grave y crítica. Bueno, este protocolo fue en pacientes con enfermedad moderada. ¿Qué ha pasado, doctor, con los medicamentos que se usaron al principio de la pandemia y que algunos de ellos, entendemos, dieron buenos resultados? Sin embargo, también es verdad que conforme ha avanzado la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha hecho ciertas observaciones sobre fármacos que se venían utilizando con mucha frecuencia en pacientes con COVID-19, doctor. Sí, fíjate, Belén, que incluso tanto la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la IDSA, como también en este caso México, acaban de publicar, la primera de ellas, su actualización respecto de las guías de manejo de pacientes con COVID. Y en el caso de México, lo publica la Secretaría de Salud en un modelo en el que invitan a varias instituciones para analizar la información disponible a nivel internacional y con eso emitir estas guías de manejo. Más o menos coinciden las dos guías. En alguna de ellas no están medicamentos que otra de ellas sí analiza, pero te comento algunas coincidencias, por ejemplo, de las dos guías en relación a la pregunta que tú me haces. Y se pueden consultar. El caso de la guía que publica México, la publica el 2 de agosto. El 2 de agosto, para quien guste accesarla, está en electrónico. Y en el caso de la Infectious Diseases Society of America, está publicada su última actualización el 14 de junio. Bueno, ¿en qué coinciden? Número uno, en que algunos fármacos se ha demostrado ya definitivamente no tienen nada que hacer en el arsenal terapéutico del paciente con COVID. Uno, hidroxicloroquina, que fue muy promisorio al inicio, pero que luego ya con los estudios a gran escala, el último de ellos, que incluyó también alrededor de, creo recordar, 1,200 pacientes o algo así, se identificó mayor mortalidad en quienes recibieron hidroxicloroquina comparada con quienes no la recibieron, eran pacientes hospitalizados. Y las
fatalidades, un porcentaje alto de ellas en el grupo hidroxicloroquina fueron debidas a arritmias cardíacas. Entonces la Organización Mundial de la Salud dijo no más hidroxicloroquina en COVID-19. Otra coincidencia en las dos guías es la poca utilidad, casi nula utilidad que tiene acitromicina en el paciente con COVID-19, y en ambas guías se sugiere ya no más utilización de acitromicina, que también tuvo algunos resultados promisorios allá al inicio. Es un antibiótico, pero que mostró actividad antiinflamatoria en pacientes con COVID. Sorprendentemente, un fármaco que se mantiene como posiblemente útil y que las dos guías coinciden en que se puede seguir utilizando bajo protocolos de investigación porque podría dar resultados interesantes, es ivermectina. Con este medicamento regresamos, porque ha resultado también polémico, doctor, el uso de la ivermectina. Sí. Con esto regresamos después de la pausa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos a la fecha solo ha aprobado un fármaco contra COVID-19. Los pacientes infectados con el SARS-CoV-2 con síntomas moderados cuentan con más opciones de tratamientos en la lucha contra la enfermedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó un tratamiento farmacológico contra el COVID-19 y ha autorizado otros para su uso de emergencia durante esta contingencia. La FDA aprobó el medicamento antiviral Remdesivir para adultos y ciertos pacientes pediátricos con la COVID-19 que presentan síntomas graves y requieren hospitalización. Veklury solo debe administrarse en un hospital o en un entorno de atención de salud capaz de proporcionar cuidado intensivo comparable al cuidado que reciben los pacientes hospitalizados. También la FDA emitió autorizaciones para varios tratamientos con anticuerpos monoclonales contra la enfermedad para el tratamiento leve o moderado en adultos y pacientes pediátricos de 12 años o más, que pesen al menos 40 kilos, que tengan resultados positivos en las pruebas virales directas del SARS-CoV-2 y que estén en alto riesgo de progresar a desarrollar gravedad y o requieran hospitalización. Este organismo regulador estadounidense también autorizó que este producto de anticuerpos monoclonales sea usado para el tratamiento preventivo, profilaxis, después de haber estado expuesto al SARS-CoV-2, informó Rocío López Fonseca. Doctor, nos quedamos con la ivermectina. ¿Qué sucede con este fármaco? Mira, Belén, han ocurrido resultados en algunos de los ensayos clínicos muy positivos y en algunos otros polémicos. Lo que las guías de la IDSA, de la Infectious Disease Society of America, y las guías de algunos otros organismos sugieren con respecto a este fármaco es que el diseño metodológico de los estudios no fue de suficiente calidad para que los resultados sean convertidos en una recomendación para su uso. También un argumento que han tenido estos organismos para no ser contundentes en su recomendación es que la dosis de ivermectina que podría ser útil para inhibir al virus, al SARS-CoV-2, podría ser una dosis muy alta que excede los niveles de seguridad con el uso de este fármaco. Es decir, que si se utiliza la dosis como un medicamento antiparasitario, como lo es la ivermectina, por años, no sería tan útil para el SARS-CoV-2 porque sería una dosis subóptima. Y subir más la dosis podría representar riesgo de toxicidad. Ese es el punto con ivermectina. Entonces, ¿qué es lo que dicen las dos guías? Lo que dicen es,
resérvese el uso de ivermectina para, por lo pronto, solo ser utilizada en ensayos clínicos. Es decir, para completar la información que podría ser de utilidad para alguna recomendación final en sentido positivo o desincentivando su uso. Ahí es donde están los puntos con ivermectina en este momento. Remdesivir, doctor. Remdesivir definitivamente está como recomendado en todas las guías clínicas en este momento. Las dos de las que he venido hablando lo recomiendan bajo las siguientes circunstancias, Belén. Número 1, siempre y cuando el paciente tenga menos de 8 días de evolución clínica, porque el remdesivir es un fármaco antiviral. El remdesivir, por lo tanto, tiene utilidad durante la primera fase del COVID, en donde existe actividad virológica. Recordemos que en el COVID la primera etapa es de actividad virológica y la segunda etapa es de actividad casi prominentemente inflamatoria o inmunotrombótico inflamatoria. Entonces, no tendría razón de ser el remdesivir utilizado después de ese periodo. Número 1. Número 2, debe utilizarse con mucha precaución en pacientes que tienen falla renal, o preferentemente no utilizarse en pacientes con falla renal severa. Tercero, es un fármaco para administración intravenosa. Siempre debe ser para manejo hospitalario. Cuarto, su mayor utilidad se ha visto en pacientes no intubados, sino en pacientes con riesgo de llegar a intubación, pero los protocolos señalaron lo ideal es en el paciente que está entrando a gravedad, pero que no ha entrado a fase crítica de intubación. Ese es el momento ideal del uso de remdesivir. Los ensayos clínicos más recientes que hubo de remdesivir mostraron eficacia igual si lo utilizas durante 5 días que si lo utilizas durante 10 días. Entonces los protocolos ya quedaron para uso durante 5 días, no más. Primer dosis 200 miligramos intravenosos y las siguientes 4 dosis 100 miligramos intravenosos. No se requieren los 10 días. Y el otro punto fundamental, remdesivir solo no. Siempre en combinación con un antiinflamatorio potente que puede ser un corticoesteroide como dexametasona, metilprednisolona o hidrocortisona, o tocilizumab, un inhibidor de interleucina 6. Remdesivir solo, no, nunca. Siempre en combinación con alguno de estos antiinflamatorios. Ahí están los puntos para el remdesivir. Y qué interesante esto que nos explica, doctor, sobre las fases de la enfermedad, porque con base en ello se puede determinar el uso de los fármacos y sobre todo evitar usar aquellos que son particularmente para la etapa inflamatoria como preventivos, que no se deben de usar. Me estaba pensando, por ejemplo, el caso de la dexametasona, doctor, que ha sido otro medicamento que está siendo utilizado, entiendo, para esta fase ya cuando empieza el proceso inflamatorio. Efectivamente, Belén, mira, ¿en qué posición está dexametasona? Para empezar, es un fármaco extraordinario en COVID. Dexametasona o algún equivalente corticoesteroide. Puede ser hidrocortisona, puede ser metilprednisolona. Casi exclusivamente estos 3 son los recomendados como equivalentes. Dexametasona tiene la ventaja de que puede ser administrado por vía oral y también hay formulación para uso parenteral inyectable, intramuscular e intravenoso. Bueno, dexametasona no se debe utilizar en pacientes con enfermedad leve o enfermedad moderada. La dexametasona se debe reservar, o cualquier otro corticoesteroide en COVID-19, para aquellos pacientes en quienes estás observando una evolución hacia la gravedad
que están teniendo particularmente disminuciones en la concentración de oxígeno medida a través de oximetría, por ejemplo, o a través de algún otro método, por debajo de 92%, y en pacientes que por lo tanto están requiriendo de oxígeno suplementario, ya sea a dosis bajas o a dosis más altas. Ahí es en donde tienen lugar los corticosteroides, y además en pacientes en quienes detectas a través de pruebas de laboratorio que existe un proceso inflamatorio significativo. Ahí es donde tienen lugar los corticoides. Por ningún motivo se deben utilizar en pacientes con enfermedad leve o moderada. Si se utilizan en fase muy temprana, puede correrse el riesgo de que estos pacientes, primero, de que no brinda un beneficio adicional ahí en esa fase, pero segundo, de que los pacientes pueden desarrollar infecciones secundarias, ya sea por bacterias o por hongos. Hay un hongo llamado Aspergillus que puede infectar a pacientes que utilizan corticoides de manera prolongada. Entonces, cuidado con esa parte. Todas las guías dicen, solo utilícese en el paciente que está evolucionando a gravedad, en donde tiene usted certeza de que el paciente está hiperinflamado y de que el paciente está empezando a tener requerimientos de oxígeno suplementario. Doctor, el tiempo se nos terminó. Continuamos con más del tema en los siguientes programas. Sí. Agradecer, por cierto, a las personas que nos han llegado, que nos han hecho llegar sus comentarios, sus felicitaciones para usted, doctor, también. Mañana les daremos salida, si le parece. Con todo gusto. Gracias, como siempre. Con mucho gusto. Nos vamos, que tenga muy buen día.